Bueno amigos, hoy en este A lo Bestia 418 vamos a convertirlo en un tutorial para aprender a denunciar, aquellos hechos que son o ajenos a la circulación, porque estamos hablando de un agujero en la calzada o estamos hablando de una serie de situaciones generadas por el propio titular de la vía o los que trabajan en la propia carretera con relación al estado de conservación de la vía, o son hechos que están circunscritos dentro de lo que es la circulación de vehículos, pues por ejemplo que una ambulancia sin prioritario se salte un semáforo en rojo, o que un coche de la policía sin prioritario se salte un semáforo en rojo, o que un ciudadano se salte un semáforo en rojo, ¿no? Entonces, esas infracciones, ¿cómo denunciarlas? Para eso vamos a tener en cuenta la resolución a 6 cuestiones. La primera de ellas, ¿qué dice la ley? ¿Podemos hacerlo? La segunda es, ¿quién está obligado a recoger nuestras denuncias? La tercera es cómo presentar una denuncia verbal. La cuarta, cómo presentar una denuncia escrita. La quinta, cómo hacer un informe denuncia y presentarlo como denuncia. Y la sexta, cómo denunciar a través de la organización Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Un breve tutorial en el que vamos a darle respuesta a esas 6 cuestiones que son fundamentales. Bueno, ya estamos metidos en materia, vamos a hablar de cómo denunciar. Primero, una pequeña introducción. ¿Qué es una denuncia? Una denuncia es la notificación de unos hechos que podrían estar circunscritos dentro de una desobediencia a cualquier norma o ley, ¿no? Eso es una denuncia. Nuestro Estado de Derecho contempla la posibilidad de que los ciudadanos presenten denuncias por el desobedecimiento a la ley. Concretamente, en el marco de la seguridad vial, el Real Decreto 320/94, procedimiento sancionador en materia de tráfico, y la Ley de Seguridad Vial contemplan la posibilidad de que los ciudadanos presenten denuncias que tienen que ver con aquellos hechos que están circunscritos dentro del marco de la seguridad vial, por lo tanto, que tiene que ver con los 3 macrofactores: el vehículo, el usuario y la vía. Esta es la realidad. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a entender cómo denunciar. ¿Qué dice la ley? ¿Podemos hacerlo? Esta sería la primera pregunta a resolver. ¿Qué dice la ley? ¿Podemos hacerlo? Bien, la ley dice que sí. La ley dice en su artículo 4 del Real Decreto 320/94 que podemos presentar denuncias voluntarias, y se condiciona a través del artículo 7 y artículo 8 del mismo procedimiento sancionador, que los voy a leer para que los veamos, ¿no? Y por otro lado, la Ley de Seguridad Vial también nos está diciendo que se pueden hacer. Vamos a ver en el artículo 87, vamos a ver qué dice el artículo 4. Mirad, el artículo 4, procedimiento sancionador en materia de tráfico, en el punto 2, dice: cualquier persona podrá igualmente formular denuncias por hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor, Seguridad Vial y sus reglamentos. Por lo tanto, está circunscrito dentro de ese ámbito el estado de conservación de la vía. El artículo 7 nos está diciendo: la denuncia podrá formularse verbalmente ante los agentes de la vigilancia del tráfico más próximos al lugar del hecho, por escrito dirigido a la jefatura de tráfico o a la alcaldía del lugar de la infracción, según ostente una u otra la competencia para instruir el expediente, ¿no? Eso nos está diciendo el apartado A del artículo 7 con relación a las denuncias de carácter voluntario por hechos de circulación. Es verdad que luego el 8 aclara aquellos hechos que no tienen que ver con la circulación de vehículos. Si la denuncia se presentara ante agentes de vigilancia del tráfico, se formalizará por ellos el reglamentario boletín de denuncia, en el cual se hará constar, además de los requisitos consignados en el apartado anterior, ahora ya como van con tablet, pues te tienen que tomar la denuncia y darte tu copia desde la tablet, ¿vale? Si personalmente comprobó o no la infracción denunciada, si estamos hablando de un agujero que está a 10 metros de la gente, pues evidentemente lo ha comprobado, pero ya tiene la obligación de denunciar. Ojo, porque si dice que sí lo ha comprobado, él ya tiene la obligación de haberlo hecho, de haberlo denunciado. Lo establece el punto 1 del artículo 4 que he dicho anteriormente. Y dice o no la infracción denunciada, así como el nombre, domicilio del particular denunciante, remitiendo el boletín a la Jefatura Provincial de Tráfico y a la alcaldía competente para su tramitación
certificación sin perjuicio de entregar un duplicado al denunciado si fuere posible. Si la impresora no se ha estropeado, hay que entregar un duplicado al denunciante. Luego, en el artículo 8, con requisitos de las denuncias voluntarias por hechos ajenos a la circulación o de las denuncias por hechos ajenos a la circulación, nos dice 1. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificará todos los datos necesarios para la exacta descripción de los mismos. Y en el apartado 2 nos vuelve a decir qué datos tenemos que aportar como denunciantes. En tales denuncias se consignará el nombre, domicilio, profesión del denunciante y su firma. Si nos vamos al artículo 87, en el punto de la Ley de Seguridad Vial, del Real Decreto Legislativo 6/2015, pues vemos que en el punto 1 obliga a los agentes encargados de la vigilancia del tráfico a denunciar todos aquellos hechos que sean constitutivos de infracción de los que tenga conocimiento y haya comprobado, ¿no? Y en el punto 2 dice, en las denuncias por hechos de circulación deberá constar en todo caso la identificación del vehículo con el que se haya cometido la infracción, la identificación del denunciado si se conoce, una descripción suscita del hecho, con tal o tramo, tal, el nombre, apellidos y domicilio del denunciante, nombre, apellidos y domicilio del denunciante, o si fuera un agente de autoridad o un empleado, que sin tener esa condición realizara tareas de control de zona de estacionamiento regulado, su número de identificación profesional aportado por la administración competente. Por ejemplo, el mío a nivel profesional, cuando era guardia civil y ejercía las funciones desde la agrupación de tráfico, era Z32849 Delta. Esta es una denuncia, bueno, en esta denuncia al Gobierno de Aragón, y aquí podéis comprobar mi identificación, es Z32849 Delta. En este caso concreto denuncié al Gobierno de Aragón en la A2221, en el kilómetro 14800, y lo denuncié por incumplir la responsabilidad del mantenimiento de la señalización de la vía de la que es titular, sentido Bujaraloz, en tramo de curvas peligrosas. Ambas señales P14B y R301 se encuentran tiradas. Esta fue la denuncia que puse, Gobierno de Aragón, Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, y esto fue el 26/3/2003. Esta fue como agente de la autoridad, pero ahí veis que tanto los hechos y luego cuando ya tenía cámara de fotos, pues aportaba las fotografías. Pero como la palabra de la gente da fe, salvo prueba en contra, y las señales estaban tiradas, procedía a la denuncia. Bueno, eso es importante, Z32849, pero si voy como ciudadano, entonces ya tengo que aportar mi DNI, ya tengo que aportar otra serie de cosas. Pero hay que recordar que el artículo 87, en su punto 6, nos está diciendo, en las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos los datos necesarios para su descripción. Por lo tanto, ya sabemos lo que dice el entramado jurídico, por supuesto, cuando hablamos de la incoación en el artículo 86, pues se incoará de oficio por la autoridad competente que tenga noticia de los hechos que pueden constituir infracciones tipificadas en esta ley, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el agente de la autoridad debe darle traslado al ayuntamiento o a la autoridad competente sancionadora, a la Jefatura Provincial de Tráfico, de la denuncia. Sabemos ya que el agente de autoridad tiene la obligación de recogernos la denuncia, sabemos ya que el agente de autoridad, si ve los hechos, tiene la obligación de denunciarlos, un día lo explicaré mejor, y sabemos ya que si somos ciudadanos, en calidad de ciudadanos, como estamos presentando la denuncia, tenemos que aportar una serie de datos, entre los que, entre otras cosas, hay que hacer constar nuestra profesión, nuestro domicilio, afecto notificaciones, y hay que también aportar nuestro DNI y nuestra identificación, nombre y apellidos. ¿Quién está obligado a recoger nuestras denuncias? Mirad, está obligado a recoger nuestras denuncias los agentes de la autoridad que tengan encomendada la vigilancia del tráfico. Si los vemos en la carretera, paramos y presentamos denuncia y ellos tienen que recepcionar nuestras denuncias. También están obligados a recoger nuestras denuncias todas las ventanillas, la ventanilla única, por ejemplo, los registros, etcétera, etcétera. Y si vamos, por ejemplo, a una comisaría de la policía, a un cuartel de la policía local o de la Guardia Urbana o a un cuartel de la Guardia Civil, pues allí mismo podemos presentar la denuncia y tienen que recepcionarla. Están obligados a recepcionarla. Supongamos que se ponen bordes, como a mí me ha pasado, por ejemplo, en la policía de Zamora, una decisión del alto representante, del máximo jefe de la policía de Zamora, sin entrar en el plano político, sino en el plano operativo, y me dice que no me coge la denuncia. Bueno, pues entonces puedo tener acceso a los formularios de quejas, ¿vale? Y solicito un formulario de quejas, y a través del formulario de quejas, como anexo, además de contar de que no se me ha recogido la denuncia, adjunto la denuncia. Como a mí me pasó, también se me
me negó el formulario de quejas, de hecho se me tiró por la escalera los formularios, luego se me retiraron, bueno, una serie de cosas que un día contaré, y esta es la realidad, de lo que me pasó con la Policía Local de Zamora, pero si os pasa eso, pues entonces no entrar en polémica, porque tenéis todas las de perder, recogéis todo y os vais a otro sitio y presentáis todas las denuncias que sean concurrentes por los hechos, no solo por los hechos concretos que ibas a denunciar en ese momento, sino también por otras irregularidades e ilegalidades cometidas por la policía porque no han recepcionado tu denuncia. ¿Cómo presentar una denuncia verbal? Encuentro un cuerpo policial, una patrulla, me presento ante ellos, me identifico, quiero denunciar a este vehículo, a esta ambulancia, que ha pasado esto, esto y esto. Ellos no se pueden negar a no recoger la denuncia, se pueden negar. Si yo me voy a presentar ante la Policía Nacional, pues me va a decir la Policía Nacional, oiga, váyase usted a la Guardia Urbana o a la Policía Local a presentar la denuncia, no a nosotros, que no tenemos competencia en la vigilancia del tráfico, y sería lo correcto. O si vemos un coche patrulla de la Guardia Civil por medio de una población que tiene las competencias de vigilancia y control, las tiene la Policía Local, pues tampoco podríamos hacer eso, porque ellos mismos tendrían que poner una denuncia voluntaria, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es presentarla ante el cuerpo que tiene asignada la vigilancia de ese lugar, ¿no? Y presentamos de esa zona, y presentamos la denuncia formal de forma verbal. Soy fulano de tal, he visto esto, el vehículo es este, etcétera, etcétera. ¿Tiene usted pruebas? No, pero mi palabra es lo que yo digo. Y así se puede iniciar un procedimiento que veremos a ver si la autoridad, ante la ausencia de pruebas, decide incoar el expediente o simplemente archivarlo o simplemente pues dejarlo sin valor de ningún tipo. ¿Cómo se presenta una denuncia, por ejemplo, por escrito? Bueno, pues por escrito es que nos presentamos ante la policía y la policía recepciona la denuncia y nosotros firmamos allí. La policía coge su tablet y en vez de firmar ellos firman como agentes tomadores de la denuncia y nosotros firmamos como denunciantes. Firmamos como denunciantes, agente tomador de la denuncia, que hará constar si ha visto o no ha visto los hechos, ¿vale? Si estamos hablando, por ejemplo, de una obra que no está bien señalizada y que está 2 calles más abajo, lo lógico, pues como ya hemos denunciado los hechos, es que esa misma policía se vaya a verificar inmediatamente si esa situación está así o no está así. Y si lo verifican, lo que deben hacer, y aquí ya es deber, ya no es una lógica, ya es la obligación, el imperativo legal, deben de formular la denuncia correspondiente contra su ayuntamiento, si estamos hablando de un ayuntamiento, o contra su jefatura provincial de tráfico, si estamos hablando de una carretera. ¿Cómo se hace un escrito denuncia? Y presentamos esa denuncia, como los que hago yo habitualmente, que tengo un montón de ellos por ahí, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se hacen? Pues se ponen todos los datos del denunciante, se pone la fecha y hora a la que vamos a denunciar, ponemos un asunto, si queremos, por dejarlo más bonito, asunto, denuncia en la carretera ZAL 2218 por la presencia de un puente ilegal, por ejemplo, asunto. Don fulano de tal y tal, con DNI tal, con domicilio, afecto, notificaciones en tal sitio, con correo electrónico tal, con número de teléfono tal, mediante la siguiente exposición de hechos, denuncia, por ejemplo. Y en la exposición de hechos decimos, no hace falta saber las leyes, pero bueno, es bueno saber que, por ejemplo, el artículo 139 del Reglamento General de Circulación dice que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Es bueno saber que el artículo 57 de la Ley de Seguridad Vial ratifica el contenido del 139. Es bueno saber que el 142 nos está diciendo que hay que retirar las señales, aquellas que hayan perdido su objeto, etcétera, etcétera. Que el 140 nos está diciendo que hay que señalizar las obras, que el 168C nos especifica cómo tiene que ser un paso para peatones con relación a esa marca vial M4.3 o .4 de la norma 8.2 IC. Es bueno conocer las normas técnicas, pero todo esto que os acabo de decir, que puedo seguir diciendo muchas cosas, no es necesario. Por lo tanto, simplemente, sin conocer ningún tipo de legislación, en la calle tal y tal se ha caído una papelera que está cortando el tráfico, ¿no? O un contenedor se ha desplazado y está cortando el tráfico, constituyendo un obstáculo a la vía pública. Evidentemente, si denunciamos un obstáculo a la vía pública, estaríamos en lo que se circunscribe en el artículo 385 primero del Código Penal. Por lo tanto, el agente de la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, debe inmediatamente investigar el posible delito.
porque a lo mejor no se ha movido por el aire, a lo mejor se ha movido por un acto negligente, o a lo mejor se ha movido por un acto voluntario, y estamos ante un delito que viene tipificado en ese tipo penal 1 del 385, la gente no puede eximir su responsabilidad. Esto en rasgos generales, pero no tenemos por qué saber de leyes, o lo recuerdo, y sí que es importante que digamos cuál es el hecho concreto. Una curva peligrosa que no está señalizada, unas prohibiciones de adelantamiento que se han caído, un agujero en la calzada que lleva ya 3 meses y nos tiene hartos porque tenemos que invadir el sentido contrario, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los pasos sobrelevados que tenemos en el puente de los Poetas en Zamora son todos ilegales. Los pasos para peatones sobrelevados no cumplen con las medidas de la Orden FON 35/2014, son muy agresivos para la estabilidad de los vehículos y para la resistencia de las partes mecánicas de los vehículos. Es una agresión constante y reiterada puesta ahí en el escenario que incumple la ley y que por la que pasan muchos coches de policía y no ha sido denunciada nada más que por Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, y sigue estando incumpliendo la ley, porque hay que recordar que preceptúa el artículo 4 y el artículo 5 del Reglamento General de Circulación, y el artículo 5 dice que hay que cumplir con la Orden FON 3053/2008 en lo relativo también a geometrías. Pero esto sería otro ejemplo. ¿Qué es importante a esa denuncia nuestra por escrito? Pues mirar, es importante aportar las pruebas, como hago yo, ¿no? ¿Qué pruebas hay que aportar? Pues hay que aportar, hay tres tipos de pruebas, están las periciales, documentales y testificales, ¿no? Hay situaciones que podremos emplear testificales, otras podremos emplear periciales, pero lo más normal es que aportemos documentales, y documentales son unas fotografías que hagamos panorámicas. ¿Por qué siempre la fotografía panorámica? Para que no nos digan que es mentira y que ese agujero que estamos denunciando no está en ese sitio. Una fotografía panorámica que se vea el agujero también. Esa fotografía va a identificar el lugar. Evidentemente, en la denuncia hay que poner en qué lugar, si es una calle, calle y número de la calle. Si es una carretera, pues denominación de la carretera y punto kilométrico de la carretera, si puede ser. Venga, todo eso es importante. O kilómetro de la carretera. Si no sabemos el PK, por lo menos que sepamos el punto, el kilómetro. Si es el 38 y no sabemos que es el 38-250, pues es el 38. Y en el 38 que busquen que allí está. Pero esa panorámica va a ser fundamental. Y luego las fotografías de detalle para que veamos lo agresivo que puede ser, por ejemplo, ese agujero. Yo recomiendo el uso de testigos métricos. Por ejemplo, ¿qué puede ser un testigo métrico? Un testigo métrico puede ser un bolígrafo estándar, como este que conocéis todo el mundo, y yo lo pongo ahí en el agujero y se ve las dimensiones del agujero, profundidad, etcétera, etcétera, para que se vea la agresividad, por ejemplo, del agujero. Cuando hablamos de cosas que debido a su tamaño pueden tener más riesgo o menos riesgo, por ejemplo, los testigos métricos son importantes. Y con eso aportamos las pruebas que incorporamos a nuestro informe, lo que incorporamos como anexo. Decimos en el anexo 1, aportamos las pruebas documentales, las fotografías realizadas que pueden ser examinadas por la autoridad competente. Ya está. Eso lo llevamos. Ahora, de nuevo, nos vamos a un registro. Y en el registro le damos curso. Nos sellan nuestra copia y ya tenemos, o nos sellan o nos dan el documento de registro y ya tenemos el registro. Estamos hablando siempre como personas físicas, no como personas jurídicas. Evidentemente, yo utilizo la doble trampa. Siempre denuncio como yo y como Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, de tal forma que si alguna vez me ponen pega como Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, siempre predomina la parte del yo. Si me quieres anular la otra parte, me la anulas, pero yo también estoy denunciando. Juan Carlos Toribio Ramos también está denunciando como persona física que hay una irregularidad que pone en peligro la seguridad, la vida e integridad de los ciudadanos. Bueno, ¿y cómo denunciar a través de IMU? Bueno, pues para denunciar a través de IMU, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta este correo electrónico: denuncia@seguridadmotociclistas.org, denuncia@seguridadmotociclistas.org. Aquí vamos a tener en cuenta que nos mandéis fotografías panorámicas y fotografías de detalle. Si nos mandáis vídeo, que sea por WeTransfer. ¿Por qué? Porque es muy importante que no pierda calidad ese vídeo, y si nos lo mandáis en baja calidad o después de haber pasado por 100 manos por WhatsApp, estará destrozado, no se podrá trabajar con él de forma adecuada. Por lo tanto, vamos a desechar lo que nos habéis mandado, ¿vale? Si no nos mandáis fotografías panorámicas y de detalle, también lo vamos a desechar. Necesitamos panorámicas y de detalle. Otra cosa importante, nosotros ya veremos en qué
términos jurídicos se encuentra circunscrita la posible infracción o las posibles infracciones. En ocasiones nos mandáis una fotografía y creéis que hay una infracción y hay 7, y nosotros presentamos una denuncia por 7 infracciones y no por una, ¿no? Bien, otra parte importante, nos tenéis que decir dónde de forma concreta, no nos mandéis coordenadas, o si mandáis coordenadas, nos las mandáis como refuerzo. Necesitamos la calle y el número, o necesitamos la carretera, ZP 2218, carretera, kilómetro 18600, ¿vale? Punto kilómetro 18600. Esa parte para nosotros es importante. Nosotros ya verificaremos la veracidad de los hechos. Y luego vuestra identificación, que aunque no hagamos uso de ellas, porque denunciamos directamente desde el departamento, sí es importante para tener buen contacto con vosotros. Eso es importantísimo. Por lo tanto, también podéis poner una denuncia a través de la organización Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, que os recomiendo que os hagáis socios para hacer fuerza en común, para formar masa crítica suficiente y para poder acceder a un modelo de lucha mucho más eficaz. Desde allí nosotros, desde el departamento, lo que hacemos es valorar la situación, darle prioridad y denunciar. Y hacerle un seguimiento a la denuncia que hemos practicado. De esta forma creo que termina este tutorial con datos básicos de cómo denunciar el mal estado y conservación de las carreteras o presentar denuncias voluntarias por hechos vinculados a la circulación de vehículos o por hechos ajenos a la circulación. Continuamos trabajando, conocer nuestro Estado de Derecho y las herramientas que tenemos son fundamentales, y os insto a que no os conforméis por mal estado y conservación de nuestras vías públicas. Hagamos cosas, hagámoslas como ciudadanos y utilicemos esas herramientas. Venga, continuamos, espero que sirva bastante este tutorial, ¿vale? Es general, tiene normas generales, pero creo que es suficiente para hacer nuestro trabajo como ciudadanos, crear sociedad. Seguimos.